Hola, ¿qué tal? Soy Carmen Linares, soy doctora en educación, en ciencias de la educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, el motivo de esta grabación diferida, calificada como Cali Webinars, es básicamente sobre cómo realizar una matriz de categorización en una tesis cualitativa, ¿no? Cuando hemos hecho algunas asesorías, algunas reuniones en los grupos que estudian el Atlas T, varias personas han preguntado cómo se puede hacer una matriz de categorización en una tesis cualitativa, sobre todo, ¿no? Ya que a veces en las universidades hay diversas perspectivas respecto, perspectivas no, formas, podríamos decirlo, diversas formas de cómo poder hacer esta matriz, ¿no? Hay diversas consignas, hay universidades que piden ciertos aspectos y otras no, ¿no? Entonces hemos creído necesario a partir de Ramírez Aprendizajes hacer esta difusión a fin de poder saldar algunas dudas, ¿no? Y que les quede más claro a ustedes. Bien, bienvenidos entonces a este pequeño Quali Webinars. Vamos a comenzar con lo siguiente. Primero, vamos a comenzar diciendo qué es una matriz de categorización, ¿no? Podríamos decir que es una herramienta fundamental, ya que permite organizar y sistematizar los conceptos clave relacionados con el tema de estudio. Eso es muy importante, ¿no? Ahí dice organizar y sistematizar los conceptos clave con el tema. O sea, nosotros tenemos un tema amplio, un poco más macro, el cual tiene varios conceptos clave en torno a él y tenemos que ir organizándolos como si fuese un mapa mental en nuestro, en nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, precisamente también es fundamental ya que permite estructurar las categorías principales, subcategorías y su relación con los objetivos y preguntas de investigación. Aquí ya viene un tema más de investigación propiamente dicho, en el sentido de cómo este constructo o este mapa mental que se va haciendo en nuestro pensamiento, nuestro yo cognoscente, va a poder reflejarse ya en una investigación categorizando, ¿no? O sea, es decir, armando palabras, ¿no? Armando palabras, por decirlo así, que representan conceptos, armando subcategorías, ¿no? Que representan conceptos más pequeños y así, ¿no? Ir como que desglosando, es como si fuera un índice, ¿no? Y otro punto es vincular el marco teórico con los datos a recolectar y analizar. Bueno, acá también es muy importante eh, en relación a todas estas categorizaciones que salen de forma tanto inductiva, que es lo que nosotros hacemos ya en el análisis cualitativo, de análisis de datos, pero también tenemos categorías o subcategorías previas que lo hemos hecho gracias a este marco teórico referente, que son las categorías o subcategorías deductivas, ¿no? Como dice finalmente, en una tesis cualitativa, la matriz de categorización actúa como un puente entre los fundamentos teóricos y la realidad que se investiga, guiando el análisis de datos. O sea, creo que ahí esto que dice como un puente es algo más que todo considerado como algo transversal, que va a definir la lógica de lo que se está investigando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los componentes de la matriz de categorización? Entonces, básicamente son las categorías y subcategorías. Vamos a ver, por ejemplo, que las categorías son temas generales extraídos del marco teórico, antecedentes o el problema de investigación. Ejemplo, en un estudio sobre motivación estudiantil, los factores internos. Entonces, si bien hay temas generales, ¿no? Extraídos que pueden ser precisamente de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Desde un marco teórico, o sea, de forma deductiva, también puede ser los antecedentes investigativos, ¿no? O del problema, pero también puede ser, también en este sentido, como acá vemos ahí, vemos una parte muy deductiva, pero también un poco inductiva, ¿no? Puede ser el problema de investigación u otros aspectos que se hayan sacado de forma inductiva y que nosotros denominemos tema general. Creo que lo central aquí es quedarse con esta noción de temas generales, ¿ya? Ahora, la subcategoría
son aspectos ya más específicos dentro de estas categorías precisamente y que ayudan a profundizar o a explicar también de cierta manera el tema, ¿no? Para ver de qué va. Entonces, ejemplo, dentro de factores internos, que es lo más general, yo puedo decir ya, dentro de factores internos, que es mi categoría, yo voy a tener dos, que uno es la autodisciplina y otro es la autoeficacia. Entonces, esos dos aspectos generalmente los sacamos de nuestro marco teórico, de los antecedentes, ¿no? Ahora, además de estos, que son fundamentales, ya lo había dicho al inicio, también tenemos los indicadores, ¿no? Que son los elementos observables o medibles que describen cada subcategoría. Es la parte más concreta, ¿no? De lo que podemos tener como en esta matriz, ya que nosotros vamos, ya no se puede aterrizar de manera más concreta, sino que el indicador ya es la parte última que define más o menos cómo se podría ver, verificar el constructo a través de algo medible, ¿no? Y entonces, en este caso, un ejemplo muy sencillo es que para la autodisciplina, que hablábamos que era una subcategoría, podría ser la cantidad de horas dedicadas al estudio, ¿no? Luego también tenemos la fuente de datos, en las cuales indican las fuentes específicas de las que provendrán los datos, ¿no? Pueden ser entrevistas, observaciones, documentos, ¿no? Y las técnicas de recolección, que también es similar a ello, cambia la forma, más que todo es el formato que se va a utilizar, pero sí las herramientas, que va a ser una guía, un cuestionario, un diario de campo, donde, ¿no? Se va a hacer la observación, ¿no? Entonces, básicamente es más que todo el aspecto instrumental. Entonces, creo que lo central en lo que denomina a estos componentes de la matriz son hasta la parte C, siendo la parte A y B las más importantes, y la parte C el reflejo medible desde ambas, ¿no? Y bueno, las fuentes y las técnicas muy similares básicamente van a permitir explorar todo lo anterior, ¿no? Es la forma de explorar ello. Ahora, ¿cómo construimos una matriz de categorización? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es revisar nuestro marco teórico, ¿no? Nuestros objetivos, ¿no? Como vemos ahí, dice analizar el marco teórico para identificar los conceptos clave relacionados con el tema. Entonces, luego dice, relaciona estos conceptos con los objetivos y preguntas de investigación de la tesis. Creo que ahí lo central es que estas dos viñetas se retroalimentan, ¿no? No es que uno es después del otro, sino que precisamente nuestro marco teórico debe realizarse en estrecha relación y lógica con lo que nosotros conocemos como el objetivo o las preguntas de investigación, ¿no? Entonces, precisamente a partir de esta relación entre el marco teórico y los objetivos o las preguntas, es que se encuentra una lógica y un abordaje estructurado respecto a este marco teórico. Entonces, y yo sugeriría que nosotros nos fijemos mucho en el índice que nosotros estamos realizando. Nosotros realizamos un índice muchas veces y lo dejamos como que bueno, para que lo utilice el lector. Y no es tanto así. Precisamente en el marco teórico, al momento de hacer ese índice, vamos a darnos cuenta de esos conceptos clave e incluso vamos a darnos cuenta de quizás algunas categorías que ya van a ir saliendo y que se van a colocar en la matriz, ¿no? O puede ser el inverso, desde la matriz podemos hacer el marco el índice, perdón. Entonces no hay nada como que A conduce a B, sino que sabemos en que en la investigación todo se retroalimenta, ¿no? Ahora, respecto a definir categorías y subcategorías, ya hemos comentado qué son. Ahora podría ser decir lo siguiente, ¿no? En el caso de las categorías, hay que determinarlas a partir de las dimensiones del problema, aspectos teóricos relevantes y factores relacionados con las preguntas de investigación. Entonces, creo que ahí viene mucho a colación el hecho de fijarnos ya, ¿de qué va mi problema de investigación? Ya, ¿cómo he armado, según mi problema y mis objetivos, cómo he armado mi marco teórico, ¿no? Entonces, todo está relacionado. Entonces, si yo tengo mis objetivos, mi marco teórico,
y dentro de ello, estos factores que se asocian a estas preguntas, todo está concatenado, todo está coherente, entonces yo a partir de eso en mi cabeza ya puedo ir haciendo este mapa mental que hablábamos al inicio, ¿no? Y luego en el caso de las subcategorías, vamos a desglosar las categorías que ya habíamos hablado antes en aspectos más específicos para abordar el problema de manera más profunda. Entonces creo que ahí lo central es, como repito nuevamente, agarrar un índice, agarrar un mapa conceptual y poder hacer este ejercicio de identificar qué conforma a ese tema general, cuáles van a ser temas generales y cuáles no, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante, hacer este ejercicio en un cuaderno de campo, en un diario de investigación, perdón. Entonces creo que eso sí es súper importante. Ahora, otro paso sería identificar los indicadores. Relaciona cada subcategoría con indicadores observables o medibles que permitan obtener información relevante para el análisis. Por ejemplo, ya habíamos visto hace un momento que un indicador observable o medible era el número de horas, ¿no? Destinados a estudiar, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahí es una forma de poder aterrizar más estas subcategorías. Ahora, no todos las subcategorías generalmente se van a poder medir. Y ahí viene la destreza del investigador de saber hasta qué punto va a ser observable o medible, ¿no? Entonces, ¿qué voy a observar de esa subcategoría? Lo voy a observar en términos cuantitativos como número de horas, número de, no sé, de páginas que lee una persona, o lo voy a poner básicamente en un constructo de, llamémoslo palabra, que refiere a algo muy cotidiano, muy básico de la interacción humana, y ya no se puede desglosar más, ¿no? No es un concepto abstracto ni metafísico, nada, sino que realmente es algo muy básico, una palabra que refleja un concepto muy básico, y eso incluso también puede ser un indicador, ¿no? Ahora, completar la matriz. Creo que ahí es importante seguir la clasificación que habíamos dicho antes. Pueden ser como ustedes deseen, ¿no? Una tabla con columnas y filas, que es lo más usual. Hay investigadores que no lo hacen así, que ponen las fuentes aparte, las técnicas de recolección aparte, porque le ocupa bastante sitio lo que es categorías, subcategorías e indicadores, ¿no? Pero lo general, lo más, en general, mejor dicho, lo idóneo es que sean en columnas estas cinco para que encuentres la relación lógica entre todas ellas, ¿no? Ahora, vamos a ir a otra parte, por ejemplo, ya explicando lo anterior. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que ya hemos dicho, ¿no? Los factores internos como la autodisciplina o la autoeficacia, los indicadores, horas de estudio, ¿no? Percepción de la capacidad, participación de familiares en tareas, ¿no? Que ya son los factores externos. Y al costadito hemos puesto las fuentes de datos, ¿no? Y las técnicas de recolección. Incluso yo podría decir que esa columna de técnicas de recolección no es tan relevante. Sí podría ser para la metodología, de hecho que sí lo es, pero creo que hasta la fuente de datos es súper importante saber de dónde voy a tomar esos constructos, ¿no? Voy a tomarlos a partir de una entrevista, de un cuestionario, una revisión documental, ¿no? La fuente, como dice ahí, ¿no? Y luego lo que es la última columna, es muy importante, más no imprescindible, podría servir, de hecho sirve para la parte metodológica. Ahora, algunos consejos para elaborar una matriz de categorización, una tesis cualitativa, podríamos decir que exista una alineación, ¿no? Asegurarse de que cada categoría y subcategoría esté conectada directamente con los objetivos y preguntas de investigación. Ya hemos hablado anteriormente que en nuestra cabeza siempre debe haber esa lógica entre preguntas, objetivos y marco teórico, ¿no? Y que todo eso va a definir lo demás. Claridad. Usa definiciones precisas para que cada subcategoría e indicador asegure esa consistencia terminológica. Eso sí es muy importante, ya que es muy complicado leer una tesis que tenga definiciones diversas
de una categoría o indicador, ¿no? Incluso yo sugiero que al costado de esa columna, que si se puede, ¿no? De esa matriz, y aparte como una parte más interna, una parte más del investigador, se haga un resumen de qué se entiende por ese indicador o esa subcategoría. A veces queda como muy abstracto, a veces el investigador supone que los demás van a entenderlo, pero no es tanto así, sobre todo cuando hablamos del lenguaje, ¿no? De un lenguaje verbal que a veces es polisémico, ambiguo, ¿no? O general. Entonces creo que sí es necesario poner estas definiciones terminológicas muy claramente y con su respectiva descripción para saber a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Ahora, respecto a lo otro que dice de flexibilidad, permite ajustes en la matriz conforme avances, eso es obvio, ya habíamos conversado de este carácter cíclico en la investigación. Es importante que esta matriz se vaya retroalimentando, cambiando conforme vamos avanzando, ¿no? Y siempre va a ser como la guía, ¿no? Ahora, la triangulación. También es importante combinar múltiples fuentes y técnicas para enriquecer el análisis y garantizar la validez de datos. Esta triangulación y esta flexibilidad es algo que sí o sí debe existir en toda tesis, ¿no? Precisamente en el ejemplo que habíamos colocado, hemos colocado, como pueden ver, entrevistas, cuestionarios, observaciones, revisión documental, lo cual permite esta riqueza de fuentes necesarias para saber cómo realmente es el objeto de estudio, ¿no? Entonces, de hecho que si se hace a más fuentes, a diferentes muestras, ¿no? Diferentes casos, por ejemplo, si es un estudio de casos, va a ser más preciso el análisis y más fiable, ¿no? Es parte de los criterios de investigación, los criterios de rigor, ¿no? Entonces, chicos, eso sería todo. Vamos a terminar con esta parte agradeciéndoles y recordándoles que hacer una matriz de categorización en una tesis cualitativa no es difícil. Básicamente, este es el ejemplo que tenemos aquí, como pueden ver, y lo vuelvo a repetir, acá están las categorías, las subcategorías, los indicadores que pueden ser aspectos cuantitativos como las horas de estudio, pero también cualitativos, en los cuales ya no se puede ir más abajo para explorar. Lo más concreto que puede hacer es la percepción de la capacidad para aprender, la participación de familiares en tareas. Creo que ahí esas dos podríamos decir que de repente no son tan como que, ay, a cuántas horas, ¿no? No podemos decir cuánta percepción de capacidad hay, cuánta participación, no. Quizás de repente los datos sean más cualis, pero no por ello quita que sea un indicador, ¿no? Entonces creo que hay que hacer ese ejercicio. Quizás al inicio te salgan miles de indicadores y que de repente no son nada. Eso ya depende del análisis, de cómo tú vayas viendo. En realidad es bastante juego del investigador de pone en juego en el sentido de que pones en juego muchas habilidades de inferir, de deducir, de sintetizar y de analizar, ¿no? Entonces, es importante hacer este ejercicio, pasarlo también a una revisión cuando ya estemos con los datos ahí y veamos cómo se reconstruyen y se construyen, ¿no? En mi caso, algo muy sencillo que hice fue poner todas las categorías, subcategorías, indicadores, así como están ahorita, o sea, de forma deductiva, todo lo que se me ocurría que podía estar relacionado según mi marco teórico y según mis objetivos o preguntas de investigación, y lo ponía de un color, ¿no? Por ejemplo, todo lo deductivo y lo que ya viene de mí, lo ponía un color azul, supongamos, ¿no? Y luego cuando ya iba analizando los datos, esta matriz se iba alimentando. Y todos los que eran inductivos, o sea, que habían salido tras la revisión continuada de las entrevistas o de los documentos, lo ponía de otro color, ¿no? Ya. Entonces ya lo iba colocando. E incluso había indicadores que quizás, por ejemplo, yo había puesto participación de familiares en tareas, ¿no? Pensando que sí de repente iba a salir algo, no sé, en las entrevistas. Incluso lo tachaba, porque eso no salió en las entrevistas, ¿no? Entonces, todas esas categorías o indicadores que yo pensaba que quizás iban a salir de alguna manera en las entrevistas, donde yo no he condicionado quizás algunas respuestas y no salían, las tachaba. Entonces, tenía por un lado, categorías, subcategorías e indicadores deductivos de un color, y por otro lado tenía categorías, subcategorías, indicadores de otro color, y a la vez tenía aquellos que iba descartando por la inexistencia en la vida real o en el lenguaje de las personas a partir de mi revisión teórica, ¿no?
Entonces, eso sería todo, chicos. Y bueno, cualquier duda, consulta, estamos aquí para ayudarles. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana.